semana, el expresidente de la Corte Constitucional, de la Corte que emitió sentencia sobre el habeas corpus correctivo, del que se están valiendo hoy jueces para liberar a sentenciados por asesinato, por delincuencia organizada, por asociación ilícita, cuando la Corte, al hacer la excepción para sacar a alguien de la cárcel, aclara que no puede ser cuando son delitos graves. Decía él que no existe explicación jurídica, un argumento válido del cual un juez podría valerse para otorgar un habeas corpus en el caso del líder de los choneros, por ejemplo, o del ciudadano holandés que tenía boleta de extradición, o del ex vicepresidente. Cuando se da un cheque errado, pues no le pagan. Es imposible que a una persona que tiene 2 sentencias condenatorias, que está cumpliendo la pena, le dejen libre. José Hernández, columnista de Diario Expreso, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia de Ecuavisa. Buenos días también y gracias por acompañarnos. Pero si la sentencia que hoy está en apelación no llega a ser revocada porque están pasando los días, si se acepta con venia la actuación del juez, más allá de que hoy esté suspendido, pero por otra causa, ¿se evidenciaría que esto rebasó lo jurídico, que nació siempre en la orilla de lo político? Podría parecer aquello, y naturalmente eso crea problemas para el gobierno, crea problemas, por supuesto ya los ha creado para todo el sistema judicial, y me parece que en efecto eso crearía un problema político para el gobierno nacional. ¿Por qué el país no podría concertar, aceptar que ese pueda ser el costo de que lo dejen gobernar en paz? Porque, Stephanie, no se trata de gobernar en paz, se trata de gobernar democráticamente, se trata de gobernar dentro de la legalidad, se trata de gobernar decentemente, y eso es lo que el presidente de la República siempre prometió. Prometió un gobierno democrático, republicano, un gobierno decente, un gobierno bien intencionado. Y eso es lo que el país naturalmente pues está esperando que se continúe, porque hasta ahora el gobierno ha dado muestras de aquello. Entonces me parece que no es un favor que el presidente de la República haga al país, es la obligación de gobernar dentro de los cánones de la decencia, de la democracia y de un Estado republicano. Le preguntaba porque para algunos es el costo, es decir, si no le están dejando gobernar, si no está pudiendo cumplir, pasar sus temas en las asambleas, y entonces es el ticket que tiene que pagar, pero para que le dejen hacer lo que el país necesita que se haga. Y por eso le decía si frente a ese argumento se podría justificar. No, en absoluto. No se podría justificar, porque eso significaría entonces que el costo para gobernar es la impunidad, que el costo para gobernar es que haya un gobierno del pasado que quiera imponer reglas por fuera del Estado democrático, por fuera de la justicia. Recordemos que el señor Correa y el señor Glass y otros personeros del gobierno del expresidente Correa tuvieron juicios, pudieron defenderse y han sido condenados. No se puede ahora, sobre pretexto de obtener gobernabilidad, entonces decir que el país tiene que someterse a la impunidad, que el gobierno tiene que meterle la mano a la justicia, y que por esa vía entonces podrá el presidente tener paz. Pues si el presidente debe gobernar mostrándole al país cuáles son las contradicciones, cuáles son los límites, y me parece que es lo que ha faltado, que el gobierno nacional explique para que el país sepa que la democracia hay que ganársela, hay que granjeársela y hay que pelear por ella. Con el viaje del coordinador de Pachacuti, de Rafael Lucero, a México a reunirse con el expresidente Correa, se evidenció lo que ya se sabía, dicho en palabras de Lucero, que para el correísmo es fundamental crear esa comisión de la verdad, una comisión por los casos en los que la justicia los ha sentenciado, pero ellos consideran ser perseguidos. Pero UNES no lo ha negado, llegaron con esa carta sobre la mesa desde el día 1 a la asamblea. Lo que no se sabría entonces es si un acuerdo puede o pudo incluir amnistías, la salida de Glass y mañana una comisión de la verdad.
Pero entonces ese es el dilema del gobierno y ese es el punto donde está parado el país en este momento. El señor Lucero, como tú dijiste, en efecto, el señor Lucero ahora ya hizo claro, ¿no?, lo que se sabía, y es que el gobierno del expresidente Correa, es decir, todos esos personeros que están presos o que están fuera del país, en muchos casos porque lo han querido, ellos lo que quieren precisamente es esa comisión, que no es de la verdad, es de la impunidad esa comisión, porque ya se sabe cuál es el corolario del presidente Correa. Él lo que ha dicho es que él fue condenado en un esquema básicamente político, que él es un perseguido, lo está repitiendo ahora, digamos, motivado por asilo que supuestamente le dio Bélgica, y entonces él lo que está diciendo es que él ha sido un perseguido. Bueno, la comisión esta supuesta de la verdad, que en realidad debería llamarse Comisión de la Impunidad, lo que va a hacer es refrendar obviamente lo que el señor está diciendo. Y lo que el señor está diciendo contraría lo que ha hecho la justicia en Ecuador y en esos procesos a los cuales ellos estuvieron sujetos, se pudieron defender, y hay hechos de por medio, Stephanie, que dicen que la justicia actuó basándose en hechos y no supuestamente prevalida de lo que ellos llaman el uso de la justicia para fines políticos, que es el lawfare. Ahora, cada partido tiene sus intereses. Lo que está en juego en la Asamblea ahora también, con la comisión que se integró ayer para buscar investigar o destituir más bien a la presidenta de la Asamblea, ahí están UNES, PSC, los rebeldes, e incluyeron un independiente y una de Izquierda Democrática. ¿Qué viene después de destituir a Yori, si es que ese es el cambio? ¿Ese cambio de autoridades o es cambio de autoridades para cambiar el orden de juicios políticos e ir tras el Consejo de Participación Ciudadana, finalmente el objetivo? Sí, absolutamente, creo que en tu pregunta está la respuesta, es decir, eso es lo que ellos quieren, lo han dicho, por eso ha peleado el Partido Social Cristiano y por supuesto UNES, y entonces ahora hay estos grupos o estos disidentes de esos partidos, que estamos diciendo que la persona que está ahí de Pachacuti, que es un disidente de Pachacuti, dicho por ellos, la persona que está ahí de la Izquierda Democrática, la señora Plasencia, la Izquierda Democrática dice que no los representa, entonces estamos ante una comisión hecha por personas que de alguna manera tienen detrás ya un proyecto de qué quieren hacer cuando tomen las autoridades de la Asamblea. Y por supuesto que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo que les interesa. Solo para los televidentes recordarles que ese es el consejo que nombra a los, digamos, a los personeros de todos los organismos de control, el Contralor, el Procurador, incluso Cortes, el Consejo Nacional Electoral. Entonces me parece que es ahí donde está en este momento puesto el ojo de UNES, el Partido Social Cristiano y otros grupos para justamente hacerse de ese poder y poder tener estas palancas del poder que representa el poder de designar a quienes van a dirigir esos organismos. Y viendo los millonarios bienes de los excontralores, ya se sabe también por qué apuntan siempre a Contraloría. Ahora, ¿qué oportunidad tiene el presidente a su juicio con una asamblea que hoy por hoy condiciona, donde los asambleístas están lejos de lograr una mayoría? Me refiero a los asambleístas oficialistas. Y luego están UNES, están PSC, están los rebeldes, que por ahora van de la mano. Y por cierto, le dicen ahora, vuelva a presentar, los jefes de bloques, no solo ellos, le han dicho al gobierno, vuelva a presentar, a ver, el proyecto de inversiones. Pero habrá que ver cómo están pidiendo que lo presente. Y así en cada proyecto va a ser difícil gobernar a la carta. Absolutamente, pero el propio presidente lo ha dicho, Stephanie, entonces me parece que ahí ya lo que se pueda decir sobra, porque el propio presidente ha dicho que no quería gobernar con esa asamblea, que no le parecía porque finalmente ya
con esa asamblea tocó los extremos, ¿no? Mandó los proyectos, se los negaron o no los han procesado. Hay proyectos que están allí, el de comunicación, el de educación, que están allí prácticamente desde que llegó el presidente de la República. Entonces, esa asamblea no ha puesto cuidado en esos proyectos, esa asamblea ha negado proyectos o los tiene archivados. Entonces, el propio presidente lo ha dicho. Me parece, Stephanie, que allí el tema es otro. El presidente me parece que tiene que entrar en un periodo de definiciones muy importantes. Ya el presidente definió y ha mostrado que es un gobierno democrático, republicano, decente, bien intencionado. Bien, a partir de ahí me parece que es donde el presidente le falta en este momento generar un montón de definiciones que tienen que ver con su gobierno, que tienen que ver con su equipo, que tiene que ver con los objetivos, que tiene que ver con la coordinación de su gobierno y que tiene que ver, por supuesto, con este doble lenguaje que ha aparecido, que es muy curioso, entre el presidente de la República y su ministro de gobierno. Entonces, me parece que es el momento en que el presidente tiene que definir ¿para qué? Para que genere credibilidad, para que genere coherencia y para que el país sepa definitivamente qué quiere el presidente en el próximo año, hacia dónde va el país, cómo lo va a obtener, con quién lo va a obtener y que él defina, porque él mismo estuvo entre la muerte cruzada o la consulta popular y me parece que eso finalmente no se ha terminado de definir. Ok, y habla usted de definiciones entonces. Usted habla también de un país que está sitiado, alarmado por la inseguridad a diario, el narcotráfico, la violencia, una descomposición por este vaivén que estamos viendo en la Asamblea y sumaría yo cansado también de ver cómo siguen autoridades eludiendo responsabilidades. El Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Nacional de la Justicia llevando un cartel gigante de yo no fui. La respuesta hoy solo puede ser entonces, y allí está la deficiencia, en mayor liderazgo presidencial en la toma de decisiones. Sí. Y sobre todo este presidente que no tiene por qué, y lo ha dicho, no se va a meter en la justicia, pero es el líder del país. Y ese líder puede generar esta dinámica importante para los ciudadanos, demostrar en efecto que hay autoridades en el país que no cumplen y que finalmente se escudan, ¿no?, echándole la culpa a alguien. Aquí esas autoridades son perfectamente especializadas en el síndrome del chivo expiatorio, buscar quién tiene la culpa, ellos no. Y tenemos autoridades, Stephanie, que en este país no saben que los cargos vienen con responsabilidades y lo que parece es que viene con un catálogo de pretextos y coartadas para nunca tener que responder por nada. Entonces, me parece que el presidente sí lo puede hacer, él debe generar políticas de Estado y su papel, sin entrometerse en otros organismos, debe ser el de liderar y de explicarle al país cuáles son, en el caso de que estos organismos no quieran cumplir con sus obligaciones, ponerlos públicamente ante sus obligaciones y generar con esas autoridades o con esas instituciones políticas de Estado. Ahora, las estamos requiriendo. Es cierto que el gobierno, decía, tiene varios frentes abiertos hoy, pero hay uno, por ejemplo, que recoge la voluntad de la gran mayoría de ecuatorianos, por lo menos de los ecuatorianos sensatos que no quieren ver a su país convertido en un refugio de narcotraficantes, de sicarios, de delincuentes. La guerra, esta lucha contra la inseguridad es un objetivo común. Allí se debería estar viendo ya definiciones mucho más fuertes, claras, desenmascarar pronto a los que no están apoyando con soluciones o aportando más bien al crimen. Ciertamente, eso es una política de Estado. Eso requiere, para eso hay un Consejo de Seguridad en el país, para eso el presidente tiene como explicar y proceder, es decir, proponer acciones, no concertarlas muy urgentemente. Esto no se trata de crear comisiones y comisiones, sino concertar y generar esas políticas que tienen que ver precisamente con la seguridad interna, con la colaboración de otros países, con la colaboración de policías, con experiencias. Pero me parece que allí falta un liderazgo claro y definido para que esa política se haga realidad. Igual para otros temas, Stephanie, el tema del empleo
no será una política de Estado el tema del empleo. Me parece que es un tema de política de Estado. ¿Por qué? Porque el país, cualquier líder que pudiera venir en el 2025 va a requerir un país en mejores condiciones. Y el empleo no lo crea un gobierno, lo crea una sociedad, lo crea una estructura, un entorno. Y eso requiere leyes, por supuesto, pero requiere una mentalidad, requiere un compromiso, requiere muchos actores que se metan en eso. A mí lo que me parece es que falta en eso que el gobierno genere esas estructuras de acuerdo que tiene que ser prácticas. No estoy hablando de acuerdos teóricos, sino prácticos para llegar a definir esas políticas, enrumbar al país y hacer que los ecuatorianos se enamoren de su país, Stephanie, no que quieran irse del país. Hoy en Contacto Directo, José Hernández, columnista de Diario Expreso, acompañándonos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Muy buen día. Buen día también. Vamos a una pausa con ustedes y al volver, la millonaria cartera vencida de la CFN con créditos vinculados a amigos del poder político se fusiona ahora la Corporación Financiera Iván Ecuador. Los detalles los conversamos al volver con Iván Andrade, el